La Fiscalía inició investigaciones sobre la denuncia del supuesto financiamiento del narcotráfico a candidatos de las elecciones seccionales. Organizaciones indígenas mantienen en suspenso la realización de nuevas movilizaciones por el supuesto incumplimiento de los acuerdos con el gobierno. El Ejecutivo lo desmiente. Nuevo incendio en una de las 5 barcazas de Termoguayas ancladas en el muelle de las Esclusas en el sur de Guayaquil pone en alerta la navegación en el río Guayas. En lo internacional, 7 muertos tras el paso de unos 30 tornados por el sureste de Estados Unidos. Decenas de viviendas fueron arrasadas. Amigos, muy buenas tardes. Empezamos con las noticias destacadas aquí en Televistazo. Tras la denuncia del Frente Parlamentario Anticorrupción, se indaga la posible vinculación de candidatos de las elecciones seccionales con el narcotráfico. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos todos. Este viernes, el asambleísta Fernando Villavicencio rindió su versión ante la Fiscalía. Fabiola Santana nos cuenta además que la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que la Constitución y la ley limitan que el organismo controle los procesos previos a las elecciones. La Fiscalía inició investigaciones sobre la denuncia del supuesto financiamiento del narcotráfico a varios candidatos de elecciones seccionales. A una semana de que el Frente Parlamentario Anticorrupción presentara documentos, el asambleísta Fernando Villavicencio rindió su versión. Y yo le he hecho un pedido al fiscal Tobainga que con la misma importancia que se han liderado investigaciones como Arroz Verde, se haga este caso de la narcopolítica. Con ello inician las primeras diligencias del caso, donde se mencionan a 21 candidatos, principalmente de Manabí y Esmeraldas. Aproximadamente hay 10 candidatos más y decirles que del día viernes que nosotros entregamos esta noticia Crímenes, hemos recibido algunas denuncias donde en provincias que nos hemos sorprendido que también hay candidatos que tienen estos vínculos. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que por ahora la Constitución y el Código de la Democracia les impide controlar antes de las elecciones los supuestos nexos. Si no tenemos esa condición, nosotros no podemos ir más allá de lo que nos permite la ley y la Constitución. Pero una vez que concluyan, sí podrán verificar quiénes financiaron las campañas y de encontrar irregularidades, lo denunciarán ante Fiscalía. De levantarse sospechas, como ya lo hemos hecho, que se han dado ciudadanos que no tienen un empleo, que cobran el bono y aportan con $2,000 o $3,000, por decir un ejemplo, en una campaña, ya nos representa algún indicio, una alerta que nosotros inmediatamente lo transmitimos a la Fiscalía. Recuerda que antes ya lo hicieron cuando estalló el caso Arroz Verde. En ese entonces, el CNE también encontró irregularidades en el financiamiento de campañas de la Revolución Ciudadana. El gobierno aseguró que esta semana remitiría a la Fiscalía un listado con candidatos con supuestos nexos con narcotráfico y minería ilegal. Y la audiencia para revocar la prisión a la cadete Jocelyn Sánchez se dará el próximo miércoles. Su defensa aspira a que además de quedar libre luego, la Fiscalía se abstenga de acusarla. Aseguran que la investigación y la versión que ayer rindió Germán Cáceres confirmaría su inocencia. Nos informa ahora Jacqueline Rodas. Al cierre de la etapa investigativa, en el proceso penal por el femicidio de María Belén Bernal, se han encontrado elementos que aclaran el caso, pero son reservados por el tipo de delito. Lo que se conoce es que en el teléfono celular de Bernal se encontró información relacionada con el día del crimen, que llevó a la Fiscalía a pedir al juez que fije audiencia para revocar la prisión preventiva de la cadete Jocelyn Sánchez, quien va para 4 meses privada de su libertad. Se establecería que precisamente en este audio que forma parte ya del expediente y que ha sido peritado, habría una muestra clara que al momento en el cual se produjo el lamentable fallecimiento de la señora Bernal, habría estado solamente ella y el señor Cáceres, lo cual deja de lado la posible hipótesis de cualquier tipo de complicidad o participación de la señora Jocelyn Sánchez. La diligencia se dará el próximo miércoles 18 de enero a las 10 de la mañana. La defensa de Sánchez, además, cree que la ampliación de la versión que ayer dio Germán Cáceres
mujeres refuerza la inocencia de la cadete. En virtud de cómo se desarrolló el proceso, el único objetivo en esos momentos es que ella pueda recuperar su libertad la próxima semana. Es evidente que aquí Jocelyn Sánchez, como lo vengo manteniendo desde el primer minuto, es una mujer inocente. El mismo día de la audiencia se atenderá un pedido del teniente Alfonso Camacho, quien también es procesado y pide que se revisen las medidas cautelares que pesan en su contra. Las organizaciones indígenas resolvieron iniciar un proceso de resistencia y movilización en defensa de los territorios afectados por la minería. Responsabilizan al gobierno de incumplir acuerdos y planificar la entrega de territorios indígenas a transnacionales mineras. Francisco Arces tiene más información. Miembros de 55 organizaciones se reunieron en La Tacunga para analizar la situación de la minería en el país. Al final de su encuentro tomaron 16 resoluciones ante lo que consideran que es una política estatal encaminada a entregar espacios a las empresas transnacionales de minería. El encuentro se planificó después de que el gobierno anunció que al menos 11 proyectos mineros serían declarados áreas de reserva de seguridad y custodiados por las Fuerzas Armadas. Al final anunciaron que empezarán las medidas de hecho en los sitios afectados por la minería. Vamos a defender el territorio, vamos a defender la vida, vamos a defender el agua, vamos a fortalecer las guardias comunitarias. Rechazamos que hayan confundido o que quieran confundir que el movimiento indígena está favoreciendo la minería ilegal o el narcotráfico. Exigieron también a las empresas que terminen con sus políticas de dividir a los pueblos. Debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, como se acordó en las mesas, y el gobierno nacional no está cumpliendo. Al respecto se pronunció el presidente Guillermo Lasso durante el lanzamiento del libro que recoge pormenores de ese proceso de diálogo. Al parecer, la buena fe de mi gobierno no ha sido correspondida ni comprendida por ciertos sectores que no siempre luchan por verdaderas causas sociales. Nosotros somos un gobierno serio que cumple con sus compromisos. Estaremos muy alertas ante la eventualidad de que alguien quiera confundir nuestra cordialidad y respeto con ingenuidad. Los conflictos mineros se han intensificado en los últimos meses, sobre todo por el avance de la denominada minería ilegal en provincias del norte del país y de la Amazonía. Y en lo más destacado del ámbito internacional les contamos que más de 30 tornados han causado severas afectaciones en los estados de Mississippi, en Georgia, en Kentucky, en Alabama y dejaron 7 fallecidos ya y 12 personas heridas. Las autoridades continúan buscando a personas que pudieran estar atrapadas entre los escombros. Nos informa Iliana Suárez. Los informes de múltiples tornados comenzaron la tarde de este jueves. En la ciudad de Selma, estado de Alabama, el servicio meteorológico confirmó que un torbellino extremadamente peligroso atravesaba el área. Al sonido de las sirenas, los residentes buscaron refugio. Tras el paso del ciclón, quedó en evidencia la magnitud del desastre. Daños en casas, edificios y negocios, líneas eléctricas caídas y una gran cantidad de escombros. Los brigadistas llegaron y revisaron casa por casa, buscando personas atrapadas o heridas. En esa ciudad hallaron 6 fallecidos, pero en otros condados también hubo gran devastación. Esta mujer cuenta que el tornado volteó su casa de cabeza y destruyó su negocio. Algo similar ocurrió en los estados de Mississippi, Kentucky y Georgia. El jefe de bomberos de la ciudad de La Grange dijo que en las comunidades azotadas hay trabajos para restablecer los servicios de luz y de agua y hay decenas de casas destruidas. Poco después, las autoridades confirmaron la muerte de una niña de 6 años que iba en un auto con su madre. En total, hay 7 muertos y 12 heridos por este temporal. El Centro de Predicción de Tormentas confirmó que 34 tornados golpearon la región en las últimas 24 horas y existe la posibilidad de que ocurran otros más durante el fin de semana, por lo que millones de residentes permanecen bajo alerta.
Vamos a la pausa y al regresar, las lluvias en Quito dejan los primeros estragos. Una vivienda quedó bajo tierra tras un deslizamiento en Conocoto. Continuamos. Anoche se registró un nuevo incidente relacionado con las 5 barcazas inservibles de Termoguayas que están ancladas en el río Guayas. En una de ellas se reportó un incendio. Merlin Ochoa recorrió el río, llegó hasta la embarcación afectada y nos cuenta el riesgo latente que hay, pues las tiras de amarre de los barcos se pueden romper y ocasionar un accidente fluvial de gran magnitud. El incendio en una de las 5 barcazas de Termoguayas empezó pasadas las 8 de la noche de este jueves. 4 horas les tomó a los bomberos controlar el fuego dentro de la embarcación anclada al muelle de las Esclusas en el sur de Guayaquil. Según testigos, la emergencia fue provocada. Los señores piratas han venido en la noche a trabajar, a robarnos. Y nos han perjudicado cortándonos los cabos y llevándose piezas de fierro de la barcaza. Hace 4 meses en el mismo sitio se registró un primer siniestro que también fue controlado tras un trabajo conjunto entre marinos y brigadistas. Se contaminó, hay unos depósitos de combustibles que todavía estaban, un residuo en el interior estaba completamente prendido. Tuvimos alrededor con 5 unidades y unos 40 bomberos. Recorrimos el río Guayas y llegamos al lugar. Allí personal de la Armada del Ecuador monitorea las embarcaciones que están deterioradas e inservibles. El capitán del puerto indicó que ha pedido a Termoguayas en varias ocasiones que las barcazas sean trasladadas a otro sitio para evitar un accidente fluvial. El riesgo que existe es que las tiras de amarre de las 5 barcazas se rompan y vuelvan a estar a la deriva. Una situación muy peligrosa porque podrían chocarse contra otros muelles o embarcaciones. Las 5 barcazas de generación termoeléctrica llegaron al país en el 2005. Según el representante de Termoguayas, el Estado en el 2016 terminó unilateralmente el contrato, que era hasta el 2021. Desde entonces existe un conflicto legal entre ambas partes. Además, las naves están embargadas por la aduana. Nosotros dependemos también de estas decisiones de orden legal. Si usted tiene un bien embargado y mueve los bienes como usted quisiera, usted es responsable por ello. Obviamente tengo una responsabilidad hasta penal sobre lo que está sucediendo, porque es una garantía de pago. El ministro de Energía, Fernando Santos, resaltó que más allá del conflicto legal, Termoguayas debe hacerse responsable de poner las barcazas a buen recaudo. Tienen que cumplir con sus obligaciones, no habrá con nosotros un arreglo, pero eso no les exonera de hacer frente a los problemas. Desde el 2016 son 7 los incidentes que se han registrado por estas barcazas. Uno de ellos ocurrió el pasado 26 de diciembre, cuando 3 de las embarcaciones se chocaron contra el puente que conecta a Durán con la isla Santay. Un riesgo que continúa latente. Y esta mañana se reportó una columna de gas y ceniza en el volcán Cotopaxi. Según el Instituto Geofísico, esta nube alcanza los 1000 metros sobre el nivel del cráter y tiene una dirección al noreste. Recordemos que la actividad del volcán Cotopaxi se mantiene y que únicamente está cerrado el acceso al coloso en el Parque Nacional. La lluvia causa daños en Quito. Una vivienda quedó bajo toneladas de tierra y lodo tras un deslizamiento registrado en la zona alta de Conocoto, al suroriente de Quito. Alex Ceballos estuvo en la casa afectada y nos cuenta. Aquí vivimos. Marianita se alistaba para descansar en su casa después de un día de trabajo, cuando repentinamente la montaña se le vino encima. Todo, no tengo nada, el lodo está dentro de mis cuartos, las cosas están perdidas, no tengo nada. Una lluvia de aproximadamente 2 horas continuas humedeció el talud y todo el lodo y piedras destruyeron la vivienda de la familia Sánchez. Afortunadamente nadie salió herido. Es que yo sembré, está metido dentro de los cuartos, que no se puede sacar ni moverse para ningún lado, todas las cosas están enterradas y el techo ya va a caer encima también. La emergencia ocurre en medio de una situación económica crítica de la familia. El hijo no tiene empleo y la madre labora en el servicio doméstico para una familia del Valle. Todo se destruyó. No tienen dónde pasar la noche y los vecinos sienten la desgracia como suya. Duro,
para las personas que sabemos trabajar. Con un sacrificio hacemos cualquier cosa, pero de ahí de las autoridades no tenemos nada. Los impuestos sí nos cobran. La Secretaría de Seguridad del municipio ofreció trabajar en la evacuación del material, pero los enseres domésticos están perdidos. Porque yo no sé de mi vida qué voy a hacer, porque yo no tengo quien me ayude ni nada. Así la lluvia en Quito empieza a causar estragos y según los especialistas la temporada lluviosa continuará. Y en temas de salud, esta mañana afiliados que han sido sometidos a una cirugía en el intestino protestaron en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil, para exigir los insumos médicos para su tratamiento. Aseguran que desde hace meses ellos deben solventar los gastos ante esta escasez y Henry Dueñas acudió hasta los exteriores de ese centro médico para hablar con los afectados y nos preparó este informe. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Pacientes que necesitan dispositivos de colostomía, 3 meses, con una situación terrible, angustiosa. Aquí vinieron personal del IES a hacerlos callar. Y no debe de ser así. ¿Sabe por qué? Porque aquí este hombre, Wilson Ibaquingo, ¿usted de quién es amigo? Del director general del instituto. Deme el nombre. Licenciado Diego Salgado. Usted le dijo que hace 3 meses no tenía el dispositivo. Así es, así le dije. ¿Qué le dijo él? Wilson, en este momento te voy a solucionar y te voy a ayudar. ¿Le solucionó? Nada, hasta la vez. ¿Cuánto gasta usted por estos dispositivos? El de mejor calidad vale $15. ¿Cuántos al mes? Imagínese, uno diario. 450. ¿Usted cuántos años aportó al IES? 34 años. ¿Cómo se siente? Indignado, decepcionado. Vamos a hablar más de indignación. Usted viene de Quevedo, es decir, que le dicen venga mañana y no vienen. Son 3 horas que tengo que viajar de Quevedo a la ciudad de Guayaquil, en la madrugada. Porque ¿Le mienten o no le mienten? Nos mienten todo el tiempo. Tenemos que venir a las 5 o 6 de la mañana para poder coger un turno y tener nuestros dispositivos para que nos digan no hay. Quienes no compran el dispositivo, ¿cómo se ven afectados? Es que indudablemente corremos el riesgo de una infección y morir. Nosotros somos colostomizados por un cáncer. Y esta gente es tan indolente. Lamentablemente este es un problema que ya viene hace mucho tiempo y estamos desde el mes de octubre que no nos dan dispositivos y hemos presentado carta. Yo tengo una carta de recibido que la presenté la semana antepasada. Quedaron en llamarnos para reunirse con nosotros, pero hasta el día de hoy hemos tenido respuesta. No hay nadie, ni la Defensoría del Pueblo. Uno va a la Defensoría del Pueblo a poner una denuncia y no sirve. No hay nadie en este país que defienda este tema de salud que nosotros pagamos con el bolsillo. Más adelante, aquí en Televistazo, nuevo ataque criminal en Guayaquil. Sujetos asesinaron al conductor de un auto con varios disparos cuando transitaba por el sector de Ceibos. Esta mañana se reportó un nuevo hecho violento en Guayaquil. Un hombre fue baleado cuando transitaba a bordo de un carro por el sector de Los Ceibos, en el oeste de la ciudad. Y según información preliminar, la víctima iba con su esposa cuando fue interceptado abajo de un paso a desnivel por 2 sujetos en moto, quienes le dispararon en al menos 7 ocasiones. La mujer trasladó a su pareja hasta un hospital donde minutos después se confirmó su fallecimiento. Personal policial acudió también al lugar a indagar lo ocurrido. La Fiscalía nuevamente tomó la versión de Germán Cáceres, autor que confesó el femicidio de su esposa María Belén Bernal. Esta vez la diligencia es por presunto fraude procesal, otro de los cargos que enfrenta. Diego Cuenca sigue de cerca este caso. Diego.
¿Qué tal? Esa mañana Germán Cáceres, el ahora asesino confeso de María Belén Bernal, se sometió a una nueva diligencia judicial aquí en La Roca, la cárcel de máxima seguridad que se ubica en el noroeste de Guayaquil. Funcionarios de la Fiscalía ingresaron a este recinto penitenciario para tomar la versión al exteniente Cáceres, esta vez por el presunto delito de fraude procesal, una investigación previa contra varios miembros de la Policía Nacional que habrían cometido omisiones y que habrían dejado que el femicida Germán Cáceres escape hacia Colombia a pesar de las sospechas que pesaban en su contra. Nosotros estamos a la expectativa de que su abogado salga de la diligencia judicial que ya culminó. Mientras tanto, recordemos que el fraude procesal es cuando se ocultan pruebas o se manipulan los hechos con el único objetivo de burlar a la justicia antes o durante el proceso penal. El delito por el que podría enfrentar Cáceres hasta 3 años de prisión, muy aparte de los 26 años de cárcel que podría recibir por el femicidio de María Belén Bernal, que se cometió el pasado 11 de septiembre en la Escuela Superior de Policía en Quito. Mientras tanto, la instrucción fiscal de este último caso penal culminará este domingo. Esto es lo que le podemos informar desde el noroeste de Guayaquil. Ustedes tienen más. Buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes también. Nos vamos a ir con un caso estremecedor en Vinces, en la provincia de Los Ríos. Un comerciante asesinó a su esposa con varios disparos y después se suicidó con la misma arma de fuego con la que cometió el crimen. Un hecho que ocurrió en el negocio de la pareja, y Marlon Melo con el reporte de este nuevo hecho violento. Decenas de ciudadanos se concentraron en los exteriores de este edificio donde funciona una tienda de víveres tras conocer el crimen de Mercy López, propietaria del negocio ubicado en pleno centro del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Pablo Velázquez es el jefe de la policía en esta jurisdicción. Logran divisar que existe en el interior de un local comercial denominado Angelito una persona fallecida por impactos de arma de fuego en el interior del local comercial, en la oficina donde llevan la gerencia. A pobladores como Alberto Ordóñez le causa dolor y asombro lo acontecido. Nos causa bastante admiración de esta noticia inesperada de estos empresarios que fomentan a muchas familias aquí. El atroz hecho se habría dado tras una breve discusión que mantuvo la mujer con su conviviente, quien sacó un arma de fuego y le arrebató la vida mientras se encontraba sentada en el escritorio de su oficina. El agresor, identificado como Ángel Murillo, salió del lugar y se dirigió a una bodega donde se disparó con la misma arma. Fue llevado a una casa de salud de la ciudad de Guayaquil donde falleció. La policía continúa con las investigaciones y se desconoce cuál fue el motivo de la pelea que terminó con la muerte de esta pareja de esposos. El ataque de la delincuencia alcanza también a los sectores productivos y a su cadena de distribución. El sector camaronero denuncia que los asaltos a sus camiones son constantes a tal punto que ya se han registrado pérdidas de vidas humanas y solicitan ayuda urgente al Estado ecuatoriano. Tal vez parezca solo un camino de tierra, pero por aquí circula el 30% de la actividad camaronera del país. Es la zona de Taura, a poco más de media hora de Guayaquil, y es también la zona en donde desde hace un par de meses los asaltos han incrementado drásticamente, sobre todo los camiones que van cargados con camarón o con alimento para camarón. Taura siempre ha sido un lugar conflictivo. Lo que sucede es que la tendencia da que a partir de unos 3 meses atrás esto subió. O sea, todos los días robo, todos los días asaltos. Obviamente los robos constantes traen pérdidas que en apenas 40 días suman miles de dólares. Más de $150.000, pero ¿qué significa? Que aquellas empresas tienen que implementar custodias armadas para ese producto. Es decir, estamos custodiando, por ejemplo, el alimento para camarón. ¿Qué hacer? Los camaroneros han enviado oficios al ministro de Gobierno, pero no han tenido respuesta. Han pedido apoyo a la policía, pero es que no es solo cuestión de querer apoyar, sino de tener los medios para enfrentar a los delincuentes. Sería injusto reclamarle directamente a la policía cuando sabemos que ellos no cuentan con las herramientas para poder hacer su trabajo como es debido. Lo último que hemos conversado con ellos es que el armamento pesado que usan estas bandas de criminales, ¿no? Frente a los vehículos que no cuentan pues con las protecciones, blindajes necesarios,
evidentemente ponen en riesgo la vida de quienes deben brindarnos seguridad. La fuerza pública asegura que está trabajando y creando planes. Pues se van a ejecutar otras estrategias que esperemos den buenos resultados en un corto plazo y podamos... Pero lo de la falta de recursos y de implementos es un tema del que prefiere mantenerse al margen. En este sector. Muchas gracias. Hasta ahí, por favor. En los últimos 40 días se han registrado 10 asaltos que dejaron, además de las pérdidas económicas, 2 heridos y una persona muerta. Ecuaterra. Hoy arranca una nueva temporada de nuestro segmento Ecuaterra. Este viernes, Carla Delgado nos cuenta sobre una nueva manera de cocinar que evita el consumo de leña y que ha tomado fuerza en Imbabura. Adelante, Carla. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Ecuaterra. Hoy les mostraremos una innovadora forma de preparar alimentos a través de cocinas ecológicas. En varias parroquias rurales de Imbabura, al menos el 60% de personas aún cocinan con leña. Sin embargo, han buscado una forma de generar el menor impacto posible al ambiente. ¿Quieren ver de qué se trata? Les hemos preparado la siguiente nota. Veamos. Es la parroquia de González Suárez en Imbabura. Sus habitantes, la mayoría de comunidades indígenas, conservan sus costumbres y se aferran a sus tradiciones. Una de ellas tiene que ver con la gastronomía. Aquí, el 60% aún cocinan sus alimentos con leña. Aunque de forma silenciosa, esto les ha ido ocasionando problemas de salud por las grandes cantidades de humo. Cuando cocinábamos con leña, vino a afectarme la garganta y por eso es que hasta hoy no he podido recuperarme lo que es en su totalidad la salud. Pero además sostienen que se veían obligados a cortar los árboles. Desde la prefectura se buscó la manera de reducir esta presión a los bosques para evitar la deforestación, por lo que decidieron crear estas cocinas ecológicas, una alternativa de eficiencia energética rural que permitió reducir la demanda de leña y ayudar a la conservación de los remanentes de vegetación natural. Dicen que antes una familia utilizaba hasta el 3% de las ramas de un árbol para cocinar. Hoy, su uso se ha reducido drásticamente. Cada día se va tomando conciencia, cada día se va tomando una hilera de parte de los cabildos, de parte de los dirigentes, a que nosotros vayamos contribuyendo, siendo también aporte de la naturaleza. Entonces, más antes, por ejemplo, la tala de bosques fue bastantísima a nivel de González y por tanto, hoy que vemos ya desde que nosotros hemos intentado replicar nuestro proyecto, vemos que esto va a ir mermando. Estas cocinas están construidas de forma rústica, con ladrillo visto y una mezcla que permite conservar el calor. También colocaron esta lámina y un conducto especial. Todo en conjunto ha permitido reducir hasta en un 80% el uso de tulpa, como aquí se le conoce a la leña. El proyecto nació en 2018. En la primera fase se beneficiaron unas 361 familias de 5 parroquias. Sin embargo, ahora dicen que ya perdieron la cuenta de las cocinas ecológicas que han colocado a lo largo de toda la provincia, por la gran acogida que ha tenido el proyecto. Vale como unos $220, $240, de los cuales hay una parte que pone el gobierno provincial, que es el TOL. El gobierno provincial, hablamos de unos 30%, el otro 30% pone el mismo beneficiario y el 60% colocamos desde el GAT parroquial. María Isabel y otras mujeres de la comunidad también decidieron hacer este cambio. Luego de años cocinando en leña, entendieron que la importancia de preservar los árboles es vital. Nuestros abuelitos decían que vengan con leña, ¿no?
pero a nosotros como sabía hacer los árboles bonitos, cortando los árboles pierde pues, el agua y de ahí nosotros... Ahora ya no, como ya trabajamos con medio ambiente, están controlando totalmente los árboles, ya no se puede llegar y cortar los árboles. Quienes la usan saben que al hacer este cambio contribuyen para que el aire no se contamine, así como sus pulmones. A pesar de sus costumbres, hizo un cambio. Nunca es tarde para contribuir con el planeta. Eso es todo por hoy en Ecuaterra. Nos vemos el próximo viernes con más soluciones ambientales. Ecuaterra. Tenemos información de lo que se está registrando. Este momento se informa de un motín en la cárcel de El Inca. Esto es en el norte de Quito. Al momento nos dicen que hay un operativo de seguridad. Vamos enseguida con Fabiola Santana, quien nos va a dar más detalles de lo que está ocurriendo. Fabiola, cuéntanos. Así es, Gaby, amigos televidentes, buenas tardes, 13 horas con 46 minutos y nosotros ya nos encontramos en los exteriores de la cárcel del Inca, donde hay una gran cantidad de personal militar y policial, incluso se está dando custodia vía aérea a través de un helicóptero. De lo que ha confirmado el SNAI, han existido actos violentos aquí al interior y ha ingresado personal policial, además de los agentes penitenciarios. También al interior se encuentra ya una ambulancia de lo que se nos ha informado y se espera la presencia de medicina legal. No nos han confirmado si existen o no presos muertos. Eso está por definirse en cuanto avancen los operativos. Recordemos que la cárcel del Inca prácticamente está en el casco urbano de la capital, en el norte de Quito, donde hay algunos locales comerciales, así como también viviendas. Es por esto que prácticamente la Policía Nacional ha acordonado esta zona. Volvemos a ratificar. Según el Servicio de Atención a Privados de la Libertad, se han registrado actos violentos aquí en la cárcel del Inca, el primero de lo que va en este año. Es lo que podemos informarles por ahora desde el norte de Quito, cuando son las 13 horas con 47 minutos. Terminamos este informe. Elecciones 2023. Los candidatos. Pedro José Freile es el candidato a la alcaldía de Quito por la Alianza UIO. Él propone fortalecer el taxismo formal, incluir más vehículos eléctricos en el transporte urbano y cerrar las oficinas de los concejales para que trabajen desde el territorio. Juan Carlos Aisprúa con más detalles de estas iniciativas. Hasta las elecciones presidenciales de 2021, Pedro José Freile no era conocido en la palestra política. Ahora vuelve al campo electoral porque quiere llegar a la alcaldía de Quito. Tiene una propuesta radical para los concejales que sean elegidos en las seccionales de febrero. El cierre de las oficinas, el no tener asesores para los concejales ni para el alcalde, implica que vamos a tener que trabajar de verdad para lo que somos elegidos. ¿Desde dónde van a despachar entonces? Ya no en las oficinas del municipio que conocemos en el centro, ¿desde dónde van a despachar los concejales? Y usted como alcalde, ¿dónde será su oficina? Aquí. Desde las capacidades informáticas que tenemos para poder fiscalizar y verificar el cumplimiento de las obras en la calle. Pero Freile también quiere ser radical con la inseguridad en la ciudad. A través de una relación que hemos establecido formalmente con el gobierno y el liderazgo del presidente Nayib Bukele, que esperamos nosotros pueda ayudarnos a aprender de quienes de mejor manera y con mejores resultados han logrado coronar la gestión de disminuir los índices de violencia y criminalidad. Esto es una relación de largo plazo, no es una foto de selfie para las elecciones.
elecciones. Y si usted llega a la alcaldía de Quito, tal vez una comitiva del presidente Bukele en materia de seguridad podría venir a Quito para asesoramiento. Definitivamente sí. El aspirante a la alcaldía considera necesario aumentar la flota de buses para que más personas utilicen el transporte público. Significa que vamos a darles a los ciudadanos motivo para subirse al bus. Se va a aumentar la flota de buses, pero transformándola en eléctrica. Y que le otorgará superpoderes a los taxistas de la capital. Solo los taxis tendrán superpoderes, podrán parquear gratis, podrán hacer cargas subsidiadas. Yo creo que vamos a gobernar junto con los taxistas para paralizar lo que haga falta en su momento, pero lo que estamos dándoles es una oportunidad de vida más amplia. Reconoció que este proceso electoral es una oportunidad para nuevamente candidatizarse a la presidencia de la República. Sin embargo, dijo que de llegar a la alcaldía se compromete a terminar su periodo. Las inversiones que se van a hacer, nosotros vamos a darles... Un plan integral de movilidad que incluye al río como elemento fundamental es una de las propuestas de Jonathan Parra, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Mover, la lista 35. Y él sostiene que el combate a la delincuencia se debe abordar también desde la generación de empleo. 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil tienen el actual proceso. Uno de ellos es Jonathan Parra. Tiene 35 años, es abogado, con una maestría en Derecho Constitucional, activista social, animalista. Ha desempeñado cargos en la función pública y en el sector privado. Es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Lo auspicia el movimiento Mover y su lista es la 35. Parra apunta a combatir la inseguridad atacando a la pobreza y sostiene que para ello a la gente se le debe dar trabajo. ¿Qué hace la generación de empleo? La igualdad de oportunidades en los cinturones de pobreza. ¿Qué voy a hacer yo? No voy a inventar el agua tibia. Lo que pasó en Medellín, laboratorios sociales. Tú lo que tienes que dar es igualdad de oportunidades a esos cinturones, empezando por el darles trabajo. El informal que vive ahí actualmente encuentra garrote en la calle. A los trabajadores informales les ofrece entregarles un capital semilla que les permita fortalecer sus negocios y dinamizar la economía popular. Les voy a dar encima $500 de capital semilla, pero con un acompañamiento de una escuela de emprendimiento, porque no te voy a dar los $500 para que te gasten lo que te da la gana. Lo que quiero hacer es que pueda emprender en un negocio mejor. De esta manera sales de la informalidad para que tengas, por ejemplo, a los 65 años tu jubilación. En cuanto a la movilidad, tiene algunas propuestas que apuntan a la transportación pública y también a la movilidad sostenible. Voy a crear una red total en Guayaquil de bicisendas para que el ciclista, el que usa scooter, el que usa patineta, vaya por este carril exclusivo. Jonathan Parra cree que se debe recuperar el río, su potencialidad para que los ciudadanos se trasladen distancias largas en poco tiempo. 3 puntos en la costa de Durán, 5 puntos en la costa de Guayaquil. El que quiere desde la Bel Gilbert irse al Guasmo, agarra el ferry por 30 centavos y se va al Guasmo. En 20 minutos ya está en el sur de Guayaquil. Y que va a auditar la actual gestión municipal, que no es posible que se instalen vallas por toda la ciudad sin siquiera gestionar un permiso. Parra considera que faltan controles, que no se está haciendo un buen trabajo. Por eso quiero poner orden, porque aquí en Guayaquil cree que todos pueden hacer lo que les da la gana. Nos pintan unas paredes por $500,000 y nadie hace nada. Nos baldean unas cuantas cuadras de Guayaquil por $20 millones y no pasa nada. Pero en pandemia, señores, debemos indignarnos. Murieron más de 30.000 guayaquileños en las veredas y nos dieron ataúdes de cartón. Jonathan Parra insiste en que la ciudad necesita de un cambio, que 30 años de un modelo administrativo ha sido suficiente ya y que hacia el desarrollo se puede avanzar también por otras vías.